Hola, ahora le traje un ejercicio de mecánica de fluido del capítulo de estática de los fluidos. Este es un ejercicio de compuertas, el ejercicio 3,75 del Sengel. Vamos. Voy a partir leyendo el ejercicio. El flujo de agua desde un recipiente se controla por una compuerta en forma de L y de 5 pies de ancho, articulada en el punto A, como se muestra en la figura. Si se desea que la compuerta se abra cuando la altura del agua sea de 12 pies, determine la masa del peso necesario W. Aparece la respuesta del ejercicio, así que sabemos lo que tenemos que llegar. Para comenzar hay que tener claro qué sucede en el ejercicio. Tenemos esta compuerta en forma de L que está articulada en A con este peso que va a hacer que la compuerta gire en ese sentido. Aquí hay un tope que dará una fuerza normal y la fuerza producida por la presión del agua. El ejercicio indica que cuando la altura del agua llega a 12 pies, la puerta debería empezar a abrirse. Cuando eso suceda, esta fuerza normal va a ser cero porque no habrá contacto entre la compuerta y ese apoyo. Por lo tanto, para el ejercicio se desprecia esa fuerza. Este análisis es un análisis simple de estática, donde vamos a tener esta fuerza, el apoyo en A, que va a tener, como es un pasador, va a tener dos componentes, y el peso de la caja. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria de momento en A, que tiene que ser igual a cero, vamos a tener F por la distancia de donde se aplica la fuerza al, al pasador, menos el peso W por 8 pies. Y eso tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, esta es la ecuación que ocuparé para resolver el ejercicio. Analizando esta ecuación, esta fuerza, que es la fuerza hidrostática, no la tengo. La distancia, no la tengo. El W es mi incógnita. Bueno, y la distancia 8 la tengo. Bueno, la fuerza y la distancia son los datos que enseña a calcular este capítulo. ¿Cómo se calcula la fuerza hidrostática en una compuerta? ¿Y cómo se calcula la distancia donde está aplicada esa fuerza? ¿Cómo se calcula esa fuerza hidrostática? Es la presión hidrostática por su área. La presión hidrostática se calcula con la densidad por la gravedad, por la altura y por el área. Esta altura para este ejercicio es la altura desde el centroide a la superficie del fluido. Este lo vamos a llamar HC. Entonces este va a ser HC. Para hacer este cálculo voy a aprovechar de mostrarles un software llamado MATCAD. Este es un software que se ocupa en cálculo, pero también se ocupa mucho en física. Y yo encuentro un muy buen software para hacer planillas de cálculo. Entonces, se los presento. Este es el software MATCAD, este es el MATCAD 14, hay unas versiones más actualizadas. Le voy a dar los valores a las variables. La densidad del agua son 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Voy a agrandar la letra. El software sabe cuánto es la gravedad. Dijimos que la altura al centroide eran 6 pies, 6 foot. Y también tenemos que la profundidad, que voy a llamarle H total, era 12 pies. Y el ancho, 5 pies. Este software me permite, yo puedo, yo puedo ordenar un poco estos valores
para después presentarlos como una memoria de cálculo. Por ejemplo, aquí yo podría poner un título, no sé, cálculo de compuerta. ¿Ya? Entonces, si esto lo dejo ordenado, puedo nombrar las variables. Entonces, la densidad, vamos a ponerle gravedad, y así sucesivamente. Entonces, esto yo lo puedo dejar ordenado, y después esto se pasa a un PDF y se entrega como una memoria de cálculo. Una de las gracias de este software es que yo puedo cambiar las unidades a mi antojo. Por ejemplo, esta altura está en 6 pies, pero supongamos que yo no la quiero en pies, la quiero en centímetros. Le pongo centímetros y me entrega el valor en centímetros. No sé, la quiero en metro. La quiero en metro, me la entrega en metro. La quiero en pies, perdón, en pulgada, me la entrega en pulgada. La unidad que yo quiera. Y yo quiero aquí hacer el cálculo, ¿cierto? ¿Cuánto es mi fuerza hidrostática? Dijimos que la fuerza hidrostática, aquí yo solamente pongo los datos. Esto va a ser la densidad del agua por la gravedad, por la altura C, por el área que era eh, la profundidad total, y esto por el ancho. Y esto va a ser igual. Si se dan cuenta, aquí me entrega el resultado en la unidad que yo quiera. Voy a pasarlo para que no me lo tenga en notación científica. Este sería el valor en Newton. Pero como el ejercicio está en unidades inglesas, yo lo puedo pasar a libra fuerza. O a las unidades que yo quiera. Por ejemplo, si lo quiero en kilogramos fuerza, ahí estaría mi resultado en kilogramos fuerza. Si lo quiero en no sé, kilonewton, estaría en kilonewton. Pero yo lo voy a dejar en libra fuerza. Bueno, si se dan cuenta, yo no tuve que hacer la conversión de los grados a pies partidos por segundo, ni la densidad a libras masa partido por pie cúbico, porque el software lo hace solo, ¿ya? Solo hace la conversión y me entrega las unidades que yo quiera, pero si yo hubiese querido, por ejemplo, la gravedad, que me la entregara en foot partido por segundo cuadrado, ahí está el resultado, son 32,2, es el valor que se ocupa generalmente. Y se dan cuenta, no me cambian nada el resultado. Ahora, por ejemplo, también, si yo no quisiera, si yo aumentara mi altura total, yo pongo aquí, no, ahora es 14. Ahora sí me cambia el resultado. Esta es la gracia que tiene este software. No tengo que hacer un cálculo entero para saber un resultado. Simplemente cambio la variable y el programa me lo cambia solo. Y es mucho más amigable a la lectura que, por ejemplo, un Excel. Aquí yo puedo entregar los valores, las unidades que tomé, qué es cada cosa. En cambio, en el Excel muchas veces está el valor. No podemos analizar qué fórmula se ocupó. eh, si no está indicada la unidad, no la sabremos. Esto queda un cálculo mucho más amigable. Entonces aquí copié el valor que me entregó el MATCAD. Entonces ya tendríamos ese valor. Ahora vamos a calcular la distancia a la que se está aplicada esta fuerza. Para eso primero voy a calcular cuánto es la distancia con respecto a la superficie del fluido. Ese valor yo lo voy a llamar IP. El IP se calcula como el IC más la inercia de la compuerta dividido por el IC por el área de la compuerta. El valor IC es 6 más la inercia de la compuerta. Esta compuerta es una compuerta rectangular donde su ancho vale 5 y su altura vale 12. Por lo tanto, la inercia va a ser un doceavo de 5
por 2 al cubo, dividido por el IC, que vale 6, y por el área, que sería 5 por 12. Sería 6 más un doceavo por 5 por 12 elevado a 3, dividido por 6 por 5 por 12. Entonces esto sería igual a 8 pies. Entonces, esta distancia es 8. Sabemos que la altura desde A hasta la profundidad máxima son 15 pies. Por lo tanto, la distancia desde A hasta la superficie sería 15 menos 12, que es 3. Por lo tanto, la distancia D sería 8 más 3 pies. 11 pies. Ya con esta información podemos calcular la ecuación que está con el asterisco. Y esto sería 22.474.066 por 11 menos W por 8 tiene que ser igual a 0. Y esto me da W, que es igual a 30.901,8 libras. Y ahí tenemos nuestro resultado, que coincide con el resultado del ejercicio. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Vimos un poco esta herramienta que es el MATCAD, que es un software que yo ocupo mucho. Y bueno, espero subir más ejercicios de compuerta, del contenido de estática de fluido. Y eso, que estén bien.